Bienvenidos a este podcast. El capítulo de hoy lo hemos llamado Maestros Digitales, Autores del Futuro. Este es un espacio que busca entregar herramientas a comunidades educativas para fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes con el fin de integrar de manera crítica y creativa los medios de comunicación y las tecnologías en las aulas. Pero primero resolvamos ¿qué es la educomunicación? Bueno, empezaré por contarles que la educomunicación es un campo interdisciplinario que fusiona la educación y la comunicación para desarrollar el pensamiento crítico y las competencias mediáticas en las personas. Además, busca dotar de herramientas para analizar, interpretar y profundizar mensajes de manera creativa, fomentando una ciudadanía activa en el cambio social y el uso responsable de los medios. Ahora hablemos sobre algunos aspectos claves de la educomunicación. Comencemos. Educación para la comunicación. Capacita a los individuos para comprender cómo funcionan los medios de comunicación, entender las estructuras de poder que los manejan y deconstruir los mensajes. Otro punto clave, educación a través de los medios. Aquí les cuento que utiliza las tecnologías y los medios de comunicación como recursos didácticos para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. También está el enfoque crítico. Busca que el receptor de información no sea pasivo, sino que desarrolle una distancia crítica ante la manipulación mediática. También encontramos producción propia. Fomenta que la ciudadanía se convierta en productora y distribuidora de sus propios mensajes, no solo consumidora. También hay que hablar del origen y de los objetivos. Pues miren, surgió en Latinoamérica en los años 60 y 70, con un enfoque de liberación y empoderamiento de comunidades, impulsada por figuras como la UNESCO. En resumen, la educomunicación es enseñar a comunicarse mejor y entender el entorno mediático actual, promoviendo la competencia digital, la creatividad y la participación social. Recordemos entonces, este capítulo lo hemos llamado Maestros Digitales, Autores del Futuro. Para conocer sobre los retos y desafíos de la educomunicación, está conmigo Wilson Cartagena, quien es periodista, investigador y analista. Wilson, bienvenido a este podcast. Hoy nuestro tema es Maestros Digitales, Autores del Futuro. Cuéntenos cómo se está transformando la educación actual. Bueno, cuando ya se habla de educomunicación. Bueno, Carla, ya se está hablando de educomunicación hace mucho rato. Lo que pasa es que no se ha implementado definitivamente, pues debido a que han sido apáticos a todo este modelo que pues viene llegando precisamente para cambiar la forma de pensar de los estudiantes y generar, digamos, una especie de estrategia creativa que permita también incentivar el pensamiento crítico de los estudiantes, esa creatividad que ellos tienen, porque el modelo educativo tradicional pues nos ha conllevado precisamente a una especie de relleno académico, donde constantemente estamos rellenando la educación desde unos temas ya específicos y le estamos enseñando al alumno a copiar. Hoy por hoy hablamos de una educomunicación, un modelo diferente, un modelo que nos ayuda a estructurar al ser humano, al estudiante de una manera diferente. La educación actual, la tradicional, tiene que acoplarse justamente a un nuevo modelo que llega no solamente por las nuevas tecnologías, sino también a humanizar un poco más este modelo educativo. Yo diría, Wilson, que un tema fundamental y del cual se debe hablar en el contexto actual es de la alfabetización digital. ¿Cómo están avanzando ustedes en estos temas para incorporar esas nuevas dinámicas a las aulas? Bueno, se habla de alfabetización digital precisamente, Carla, porque se requiere la ciudadanía, sobre todo los estudiantes, pues empiecen a prepararse para la comunicación, es decir, que reciban una educación con principios y bases de comunicación. Así, de esta manera, pues ellos van a tener un pensamiento crítico a la hora de saber qué información les están vendiendo y con qué intenciones, porque no hay que negar que ha habido una manipulación mediática a partir de los medios de comunicación tradicional. Entonces, en ese sentido, llega un modelo educativo diferente que le permite al estudiante asimilar otra posición diferente a través del pensamiento crítico. Entonces, por supuesto que nos tenemos que preparar, que estamos precisamente entregando a los docentes y a los estudiantes esas herramientas para que ellos entiendan cómo contrastar una información, cómo averiguar si una información que está en redes pues es verdadera o falsa, incluso una fotografía. Entonces hay herramientas para contrastar información, porque la desinformación es un problema actual, Carla y audiencia. La desinformación es un problema grandísimo donde incide precisamente en la opinión pública y a su
vez incide y perjudica la democracia, donde se aplica la desinformación. A propósito de ese tema, Wilson, usted tocaba un tema que me parece fundamental y es desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. ¿Cuáles cree usted que serían esas estrategias a seguir para que no solamente seamos consumidores, sino que también difundamos información, pero información que sea responsable? Bueno, una de las estrategias, y que es la más clara, surge en el aula escolar, y todo depende de los docentes, porque no todos le apuntan a este cambio generacional que implica y vincula directamente a la comunicación en el modelo educativo. Hay que hablar de esa creación de medios escolares, precisamente. Hay que fomentar, incentivar la creación de los periódicos digitales, la creación de podcasts, de radios escolares y canales de video para que sean los mismos estudiantes que expresen esas realidades y desarrollen habilidades narrativas y técnicas. Entonces yo creo que se debe de iniciar por una iniciativa desde el aula escolar. El profesor debe empezar a trabajar con los dispositivos. No, mire, se ha negado la posibilidad incluso de tener celulares al interior de las aulas. Para mí, Wilson Cartagena, este es un error grandísimo, porque eso es un aparato que no solamente entretiene, sino que educa, que forma y que transforma si se sabe utilizar. Entonces yo como docente, pues yo no le diría a mis estudiantes guarden el celular, sino que antes por el contrario les diría saquen el celular para que consultemos entonces en esta página esto y contrastemos esta información a partir de esta aplicación para que entendamos qué es desinformación. Entonces mire, qué tan fácil es trabajar un tema de educación escolar a partir de lo que usted menciona y que es tan bonito como lo es la alfabetización digital, pero en medio de las aulas escolares. ¿Cómo hablar de alfabetización digital, Wilson, cuando todavía existen personas que ni siquiera tienen acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación? Yo creo que cuando se habla de educomunicación también hay que hablar de inclusión y equidad. ¿Cómo sumar a estas iniciativas, por ejemplo, a las instituciones educativas rurales? Sabemos que hay unas muy dispersas y en zonas de difícil acceso. Carla, esa ha sido una de las brechas más sentidas en esta sociedad actual. Se ha visto que incluso en muchos lugares todavía no llega el internet y yo creo que todavía existen brechas digitales. Entonces es muy importante que esa voluntad del gobierno se traduzca en hechos reales que realmente desliguen o más bien que cierren esas brechas justamente de las comunidades apartadas para que desde las juntas de acción comunal se empiece un proceso de alfabetización hacia los campesinos. Hay una ventaja y es que los campesinos ya tienen celular, es decir, a todos los campesinos en la gran mayoría ya están en redes de WhatsApp aplicadas por la Asocomunal o por la misma Oficina de Desarrollo Comunitario. Esto da pie a pensar que vamos avanzando en el tema de la alfabetización digital. Yo creo que ya podemos brindarle oportunidades de educación superior a los mismos campesinos. En las mismas casetas comunales hay estudios donde hay 4, 5, 8, 10 computadores portátiles, hay una antenita de internet y esto les sirve a muchas personas para continuar su educación superior a partir del internet, a partir de la línea. Entonces yo creo que vamos avanzando, es una muy buena oportunidad, pero debe haber una voluntad gubernamental para cerrar esas brechas digitales que todavía hay entre el campo y la ciudad. Bueno, Wilson, actualmente no se habla de profesores o educadores o transmisores, se habla de mediadores. ¿Qué posición asume usted frente a estos contextos en los que incluso se transforman los lenguajes? Carla, muy buena pregunta, y es que en el modelo tradicional siempre todos se sientan a escuchar a ese ser supremo que se para al frente, un ser supremo que tiene la última palabra, donde incluso pues oponerse en muchos casos deslegitimar ese trabajo que él realiza. Así ha sido interpretado durante mucho tiempo. En la educomunicación se cambia ese modelo tradicional donde la persona está parada al frente y todos están escuchando a un modelo donde todos aprenden, un modelo donde el aprendizaje es continuo y es colaborativo, es de aquí para allá y de allá para acá. Entonces yo creo que el modelo cambia cuando todos estamos en un proceso de investigación, de análisis, de averiguación por la vida, por resolver asuntos de una u otra manera. Uno no se las sabe todas como docente, entonces por eso ese aprendizaje es colaborativo, porque es una investigación constante donde cada vez uno se sorprende más por los trabajos realizados con nuestros educandos a la vez que enfrentan estas tareas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces yo creo pues que se ha logrado avanzar bastante, que se abre un buen panorama y que ese tema directamente, digamos, de la educación a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, pero pensando en la educomunicación, en la transformación de la sociedad a partir del individuo como un pensador crítico, pues yo creo que vamos logrando bastante, porque cuando el pensador es crítico, la información que recibe con el fin de manipularlo, pues digamos, no es tan efectiva, porque ya esa persona, ese individuo está blindado contra la desinformación. Entonces yo creo que lo que buscamos es precisamente blindar a los alumnos contra estos ataques que ya son mundiales y que ya son considerados como un problema mundial. En estos contextos de un mundo digital, también se habla de los modelos dialógicos. Escuchen, implementar pedagogías basadas en el diálogo y la comunicación horizontal, inspirada en autores Wilson, por ejemplo, como Paulo Freire.
¿Cuál sería ese mensaje final para cerrar este podcast donde estamos hablando de los retos y desafíos de la educomunicación, maestros digitales, autores del futuro? Pues a mí me convence mucho la educomunicación porque uno mira como al docente de manera par, no más arriba ni más abajo, sino de manera paralela. Entonces es una comunicación horizontal que, como usted menciona, pues se necesita en este nuevo modelo que llega con la educomunicación, porque digamos esa comunicación horizontal, pues que ni es más arriba ni es más abajo, permite ese intercambio entre diferentes equipos, entre diferentes personas del mismo nivel jerárquico dentro de una organización, pero facilita la colaboración, agiliza la toma de decisiones, fomenta el trabajo en equipo y mejora la coordinación sin las barreras de la autoridad vertical, porque cuando esto es vertical o cuando es piramidal, pues la situación se torna de manera diferente. Cuando es horizontal, yo creo que podemos construir una mejor sociedad mirándonos a todos con igualdad de derechos. Comunicación horizontal, comunicación en doble vía. Y de esta manera finalizamos este podcast, esperando que lo difundido en este espacio sirva para comprender los retos que deben asumir los maestros digitales, autores del futuro. Nos encontramos en una próxima oportunidad.